la palabra del Señor. Le he titulado al estudio de hoy El pecado que mora en mí, el pecado que mora en usted, el pecado que mora en el ser humano. Y pregunto, ¿qué es pecado? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Qué es pecado? La Biblia nos revela exactamente lo que es pecado. Y en este estudio vamos a profundizar sobre todas estas cosas y vamos a hablar de diferentes situaciones que se presentan en la vida de nosotros los cristianos. Primera de Juan 3:4 nos da las definiciones más claras sobre lo que es el pecado. Allí dice: el pecado es transgresión o infracción de la ley. Es decir, actuar contra la voluntad y el carácter santo de Dios. Pero también existe el pecado de omisión. Es como dice Santiago, allá en Santiago 4:17, que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No solamente pecamos haciendo lo malo, también podemos pecar dejando de hacer aquello que Dios manda, aquello que Dios ordena en su palabra. Les voy a dar una ilustración para que puedan entender este punto de Santiago. Supongamos que usted va saliendo del supermercado, va al Publi, terminó, va saliendo y de momento ves a una anciana que se cae al suelo. Tú estás bien, no tienes ninguna emergencia, puedes acercarte, pedir ayuda o por lo menos comprobar si esa anciana está bien. Pero piensas, ese no es mi problema, tengo que irme, tengo que llegar a la casa, y sigues caminando. Tú no empujaste a esa persona, no le hiciste daño, no hiciste algo malo directamente, pero pudiendo hacer el bien, decidiste no hacerlo. Eso ilustra perfectamente lo que Santiago 4:17 está enseñando, donde dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo podría decirlo de otra manera: hay pecados que cometemos con las manos y hay pecados que cometemos cruzándonos de brazos. Y el apóstol Pablo va más profundo en este asunto y él dice allá en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. El tipo de fe del cual se habla aquí en Romanos es la fe en Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro tipo de fe es pecado. Cualquier otro tipo de fe, Dios no la reconoce. Pecado es todo pensamiento, deseo, actitud, palabra, acción u omisión
que contradice la voluntad, el carácter y la gloria de Dios. Es por eso, por lo que Romanos 3:23 dice que todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. El pecado no es solamente romper una regla, es quedarnos cortos del estándar santo de Dios. Ahora yo te pregunto, y escuche bien lo que les voy a preguntar después de yo haber dado estas definiciones sobre el pecado. Yo te pregunto, ¿eres un creyente perfecto, santo y sin pecado? En Cristo sí lo somos. En la práctica seguimos siendo imperfectos. Porque ¿quién no ha tenido un pensamiento, un deseo, una actitud, una palabra, una mirada, una acción u omisión que contradice la voluntad, el carácter y la santidad de Dios? Todos. No se escapa uno. Por eso es que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero voy a ir un poco más profundo en este asunto del pecado. El libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 19, dice Jesucristo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando Jesús está enseñando sobre la obra del Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Cristo señala directamente la incredulidad respecto a Él y su obra. Y en Juan 3:18 es todavía más fuerte. Él dice, el que no cree ya está condenado, precisamente porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo que el pecado más terrible es rechazar a Cristo y su sacrificio en la cruz. Porque todo otro pecado está o queda bajo la sangre de Cristo, pero el pecado de la incredulidad en Jesucristo y su obra nos condena por la eternidad. Miren, todos los pecados son pecados delante de Dios, pero la incredulidad en Cristo tiene una gravedad especial porque rechaza el único remedio que Dios ha provisto para todos los demás pecados. Este es el punto de lo que vengo enseñando. Un hombre puede ser mentiroso, adúltero, ladrón, orgulloso, codicioso, etcétera. Pero la sangre de Cristo puede limpiarlo de todo pecado si viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si rechaza a Cristo y su sacrificio, ¿a dónde va a acudir para ser limpio? Aquí es donde está la tragedia de muchos. Aquí es donde está el problema. Que muchos rechazan a Cristo y su obra en la cruz diciendo, yo no necesito creer en eso. Yo me voy a salvar por mis buenas obras. Yo me voy a salvar porque soy buena gente.
Pero la salvación no es porque seas buena gente ni porque hagas buenas obras. Es por gracia, por medio de la fe. No es por obra para que nadie se gloríe. Es fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es fe en ese sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Ese es el medio de Dios. La fe es la principal gracia que nos salva. Y la incredulidad es el principal pecado que nos condena. Eso está poderoso. Esto significa que el pecador ya está condenado porque ha pecado, pero Dios ha provisto una vía de escape, la fe en Cristo. Así que permanecer en incredulidad significa permanecer en maldición y en condenación eterna. El problema del hombre no es solamente que ha pecado, es que siendo pecador rechaza al único Salvador que puede quitar su pecado. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos y amigos? Voy más profundo en este asunto. Quiero ir más profundo. Yo le puedo llamar a la incredulidad el pecado maestro, porque considero que está detrás de multitud de otros pecados. Yo creo que la incredulidad levanta una barrera entre el pecador y el poder salvador del Evangelio. Y creo que la incredulidad mantiene al hombre separado de la cruz de Cristo. Porque si rechazamos lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo, equivale a hacer mentiroso a Dios. Hermanos, la incredulidad es terrible porque desprecia el testimonio de Dios acerca de su propio Hijo y mantiene al pecador lejos del único Salvador que existe. Como dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación. Alabado sea Jesús. Yo creo que después de haber estudiado la Biblia por muchos años, creo que la cruz es la única respuesta de Dios al problema del pecado. Y precisamente por eso la incredulidad hacia Cristo y su obra es un pecado de muerte. Porque el hombre está rechazando aquello que Dios estableció como solución al pecado y a la muerte. Hoy muchos creen en un Jesús separado de su obra de redención. Ese es un Jesús inventado, es un Jesús que no viene de la Biblia, es un Jesús moderno que se ha inventado la religión moderna. Si usted separa el sacrificio de Jesucristo de Jesús, usted está en otro Jesús que no es el de la Biblia. Por lo tanto, está creyendo en otro espíritu, en otra Biblia y en otro Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios de Israel, que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 29, lleva esto
a un nivel estremecedor. Allí dice que el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por común o inmunda la sangre del pacto, no hay otro sacrificio por el pecado. Aquí no estamos simplemente hablando de una persona que cometió adulterio, mintió o robó. Estamos hablando uno de que tiene por común, como ordinaria, como normal, no entiende que la sangre de Jesús es sangre divina, sangre del cielo. Estamos hablando de alguien que dice: no necesito al Hijo de Dios, no necesito su sangre, no necesito su sacrificio. Esto es aterrador, hermanos, porque esto condena a la persona por la eternidad. No se puede hacer nada por ese hombre si se mantiene en incredulidad. ¿Están entendiendo? Así que yo concluyo esta parte de este estudio diciendo que el pecado es rebelión contra Dios y transgresión de su santa voluntad. Pero la incredulidad en Jesucristo es especialmente terrible porque rechaza al Hijo que Dios envió y rechaza el único sacrificio que puede quitar la culpa de nuestros pecados. Todos los demás pecados pueden llevarse a Cristo para recibir perdón, pero la incredulidad te mantiene alejado de Cristo, que es el único que puede perdonarnos. Es el único que pagó el precio. Es el único Señor de señores y Rey de reyes, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor de gloria. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces, ya después de haber dicho todo esto, yo quiero que vayamos a la Biblia y les voy a leer un versículo que es muy poderoso y que va a explicar muchos asuntos sobre el pecado que mora en cada creyente. Y vamos ahora a ir más profundo en este estudio en las Escrituras. Y vamos a leer de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa malos deseos. Repito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ponga atención a esta palabra, dice su propia concupiscencia, es atraído y seducido. 15. Y la concupiscencia, para que ustedes lo entiendan, y los malos deseos, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra muerte. Aquí hay poder en estos versículos y tenemos que profundizar y analizar todo esto para que usted entienda su posición como creyente.
Esto está muy poderoso. Este texto es poderoso porque Santiago nos está enseñando cómo nace el pecado dentro de nosotros. Por deseo, seducción, consentimiento, acto, y finalmente nos lleva a la muerte. Este versículo nos enseña lo que sucede en el interior de cada persona. Repito, escuche, sucede en cada persona que haya nacido en este mundo caído, en todos. La tentación se manifiesta con un deseo. Después viene la seducción. Te viene el deseo y entonces viene la seducción. Te está seduciendo para que tú llegues al acto. La seducción, a la seducción le sigue el consentimiento. Y si ejecutamos el pecado, produce muerte. Yo tengo un amigo creyente. Esto es lo raro de la vida. Él es creyente, cree en Jesucristo, cree en la Biblia. Pero este amigo no ha podido en todos sus años de creyente controlar el deseo por las mujeres. Él dice, me iré a la tumba, me perderé, pero habré gozado la vida. Mi amigo está muerto y no lo sabe. Y yo le digo a sí mismo, tú estás muerto y no lo sabes. Oye, tú me hablas duro, tú estás muerto y no lo sabes. El deseo de la carne por las mujeres te llevará a la tumba. Ese estilo de vida lo llevará a la ruina espiritual, matrimonial, porque está casado, pero sigue en sus andadas, a la ruina familiar, económica e incluso la muerte. Y de esto no voy a enseñar hoy, pero les voy a enseñar lo que es meterse con las mujeres extrañas, meterse con otras mujeres que no es la suya. Dice la Biblia que la mujer extraña te conduce al Seol. Así que esto es estudio para otra ocasión, no para hoy. Entonces Santiago aquí nos está enseñando que el pecado avanza por grados. Primero existe dentro de la naturaleza caída como una inclinación desordenada. Después algo externo la atrae. Luego la mente comienza a entretenerla. Luego le da entrada la voluntad consciente y finalmente aparece el acto pecaminoso. Yo lo llamo a la concupiscencia, la raíz de la cual proceden nuestros pecados. Entonces, cuando somos tentados, muchos de los cristianos suelen echarle la culpa al diablo. No lo hice yo, fue el diablo me tentó. Suelen echarle la culpa a las circunstancias o a otros, o tenía necesidad, tuve que hacerlo, no podía actuar de otra manera. Pero Santiago nos enseña a mirar hacia nuestro interior, porque existe en cada uno una corrupción interna
a la cual la tentación desea alcanzar. Eso no significa que Satanás no tiente, claro que sí, pero significa que Satanás busca algo en nuestra carne que pueda traer. Les voy a explicar. Si yo internamente tengo inclinaciones al robo, seré tentado a robar. Si a las inmoralidades, seré tentado a ser inmoral. Satanás no me puede tentar con un pecado que yo desprecie o odie, pero sí con los malos deseos que todavía existen en nuestra naturaleza de pecado. Cuando no puede tentar ni hacerte caer, ¿a qué recurre? Al engaño para que caigas. Eso fue lo que hizo con la inocencia de Eva, la engañó. Eva era inocente, no conocía el pecado. ¿Y qué hizo? La engañó para que cayera en desobediencia. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos? ¿Por qué hay que estar alertas en todo tiempo? ¿Por qué hay que velar siempre en oración? ¿Por qué hay que estar fuerte internamente por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué razón tenemos que conocer la palabra de Dios? Cuando vienen las tentaciones a meternos con todo, somos tentados a actuar, a decir cosas y a hacer obras que están fuera de la voluntad de Dios, que la hacemos por desesperación. No. Haga lo que hizo Cristo. Escrito está. Escrito está y escrito está. Les voy a decir algo. El enemigo estudia dónde somos vulnerables. Me estudia a mí y lo estudia a usted. Nuestra única seguridad está en permanecer en Cristo y en su palabra. Una tentación tiene mucho más poder cuando encuentra dentro de nosotros un deseo desordenado al cual puede alcanzar. Jesucristo fue tentado por Satanás y no había absolutamente ningún pecado ni naturaleza pecaminosa en él. Lo tentó con cosas que lo iban a desconectar de Dios. Lo tentó con cosas para que quitara su confianza, para que quitara su dependencia. Esa es la palabra que estaba buscando, su dependencia de Dios. Mateo 4 nos muestra que Satanás tentó a Cristo con comida, pan, exhibición religiosa, poder y los reinos del mundo. Pero Jesucristo no tenía concupiscencia pecaminosa y con eso y todo fue tentado por Satanás. Imagínense nosotros que estamos llenos de vicios y de pecados. Tenemos que depender de Cristo. Alabado sea su nombre. Imagínense.
Déjenme aclarar algo para que no haya malentendidos. Ser tentado no significa tener un deseo pecaminoso interior, sino que en ocasiones somos tentados para ser engañados. A veces los deseos vienen como flechas que no esperábamos. Y como cristianos debemos rechazar todo eso. Hay gente que dice, no, yo no puedo contra mis pensamientos me vencen. Lo único que usted tiene que hacer cuando lo vengan esos pensamientos es mirar a Cristo. Mira a Cristo. Mi fe está en ti, Jesús. Mis pensamientos son tuyos, Jesús. Y de momento todo se desvanece. Pero en ocasiones vamos a ser tentados a ser engañados. Y en esto yo veo dos clases de ataque. Primero, seducción. El enemigo presenta algo que conecta con una debilidad o deseo desordenado que ya existe en el hombre, en el ser humano, en el creyente. Y segundo, él usa el engaño. Aunque no exista una inclinación consciente hacia determinada maldad, Satanás puede intentar cambiar nuestra mente, intentar cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, y nos presenta el pecado como bueno, minimiza sus consecuencias o nos hace dudar de Dios y su palabra. Aquí estoy sentando las bases para lo que voy a decir. Y aquí Eva es un ejemplo perfecto. Ella nunca dijo que quería rebelarse contra Dios, ni deseaba rebelarse contra Dios. ¿Qué hizo la serpiente? Empezó atacando su mente. Y hoy día muchas iglesias han aceptado el engaño y la mentira de Satanás, aceptando el matrimonio del mismo sexo. Esas iglesias han sido engañadas porque Satanás logró cambiar la mente logró cambiar la manera de pensar, presentando un pecado como algo permisivo en nombre del amor. Si se aman, está bien. Mientras que la Biblia dice en diferentes pasajes que eso es abominación, es algo repulsivo que Dios rechaza totalmente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la homosexualidad, el lesbianismo y mil cosas más, las inmoralidades, son repulsivas a Dios. Y la iglesia ha sido engañada. Hay iglesias hoy día que sus pastores son parejas, iglesias. Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Fíjense qué astucia esta, con que Dios les ha dicho. Después le dijo, no moriréis. Y finalmente presentó la desobediencia como algo deseable.
La manipuló la mente inocente de Eva de tal manera que fue engañada. Le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Primero vino el engaño, después el objeto prohibido comenzó a parecer atractivo y finalmente vino la acción. Comió del fruto. Pablo, enseñando allá a la iglesia de los Corintios, dijo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Esto es importantísimo para nuestra vida cristiana, mis queridos hermanos. Cuando Satanás no puede arrastrarnos directamente mediante un deseo, él va a intentar convencernos de que aquello que Dios llama malo en realidad no es tan malo. Hoy día, lo que antes llamaban malo en la iglesia, hoy día le llaman bueno. Lo que Dios dice que es malo y lo que Dios dice que es bueno. Ayer, hoy y por siempre. Y eso es lo que yo voy a enseñar y a predicar siempre. Si algo en mi mente dice que es bueno, pero la Biblia dice que es malo, yo voy a creer lo que dice la Biblia porque Dios es más inteligente y sabio que yo y que cualquier hombre. Ese método sigue funcionando hoy, el mismo que Satanás utilizó contra Eva. Hay gente que dice, no, todo el mundo lo hace. Dios entiende, no pasa nada. Yo tenía un compañero mecánico que cada vez que hacía algo mal o se equivocaba, decía, no pasa nada, no pasa. No, yo le decía, no, sí pasa algo. No me digas que no pasa nada, sí ha pasado algo. Y ahí hoy en día la gente dice, no pasa nada, solamente una vez, mañana me arrepiento. No le estás haciendo daño a nadie. Eso era pecado antes. Hoy los tiempos cambiaron. Estamos viviendo en una época moderna. Somos más civilizados. Ven, hermanos. Y yo no les estoy hablando a ustedes porque estoy inventando nada. No, yo me enfrento a todo esto todos los días y todos los días con diferentes personas y con diferentes situaciones. En ocasiones el pecado no comienza con una pasión, ningún deseo incontrolado. Comienza en ocasiones cambiando nuestra interpretación de lo que es pecado. Antes, hace muchos años atrás, que ir a la iglesia indecorosamente era un pecado. Hoy en día muchos van a la iglesia indecorosamente. Y no voy a entrar en este tema porque si no me voy a salir de esto y la gente va a empezar a llamarme legalista. Y esto no es legalismo, esto es inteligencia espiritual, sabiduría para vivir. Pero el hombre debe vestir como hombre decentemente y la mujer debe vestir como mujer decentemente. Hoy en día hay hombres y hay ministros que tú los ves del púlpito y dices, ve acá, ¿este es un pajarraco o es un hombre? El hombre tiene que vestir como hombre, arreglarse como hombre. Hoy en día que tú lo ves tan arreglados que tú dices, wow, esto es ¿cómo le llaman? Esa gente transgénero, eso, no recuerdo ahora. Están entendiendo y no quiero entrar en ese tema ahora. Entonces, a veces comienza
dándonos, nosotros le vamos a dar una interpretación moderna sobre lo que es el pecado. Y fíjense lo interesante de Génesis 3, que aquí Satanás siguió 3 pasos. Primero, puso duda en la palabra de Dios. Segundo, negó las consecuencias. Y tercero, presentó una desobediencia como beneficio. Esto lo veo a diario, hermanos. Aún de creyentes que te dicen todo me es lícito. Satanás puede tentar aprovechándose de las inclinaciones pecaminosas que todavía operan en nuestra carne. Pero también puede atacar mediante el engaño, presentando como bueno aquello que Dios ha declarado malo. Eva no cayó solamente porque vio el fruto, cayó porque primero creyó en una mentira. ¿Están entendiendo? Cuando creemos una mentira, estamos cayendo en pecado. Por eso es que debemos examinar todo. Ser cristiano requiere diligencia, seriedad. Muchos pecados comienzan en el corazón con un deseo. Otros comienzan en la mente creyendo una mentira. Pero ambos deben ser llevados inmediatamente a la obediencia de Cristo. Venga lo que venga, venga la pasión, venga la codicia, venga los deseos inmorales, llévelo a la obediencia de Cristo. Cristo, soy tuyo. Cristo, tú eres mi sumo sacerdote. Cristo, tú eres mi apóstol, mi intercesor ante Dios. Ayúdame. Ayúdame a vencer esto. Lo rechazo en tu nombre. Me refugio bajo tu sangre. Eso es someterse a Cristo. Eso es llevar su obediencia a Cristo. ¿Entiende? Por eso es que necesitamos tanto la palabra de Dios. Deje de ver tanta novela y comienza a leer la Biblia. Deje de ver tanta película de misterio y comienza a estudiar la Biblia. Deje de ir a tantas discotecas y comienza a leer la Biblia. Lo más importante en esta vida es la salvación del alma. Lo más importante de esta vida es poner primero a Dios en todo. Primero Dios, todo lo demás es secundario, tercero y cuarto. Primero Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, hace unos años atrás, yo trabajaba 6 días y a veces 7 días. Y entonces yo le diría a Dios y le dije, Dios, yo quiero más tiempo, yo quiero que me den los sábados y los domingos libres para poder pasar más tiempo contigo. Y tuvieron que suceder situaciones y nos dieron el sábado y el domingo. Y después de muchos años, de nuevo nos hicieron trabajar el sábado. Ya llevo trabajando sábado, pusieron el sábado y llevo trabajando sábado como 3 meses. Y entonces vine a Dios en oración, Señor, yo sé que la vez pasada tú me habías dado el sábado para dedicarme a ti. Yo te pido perdón si yo hice algo mal, si si fui negligente en algo. Ayúdame a recuperar el sábado para dedicarme ese día, dedicarlo a ti mayormente, ponerte a ti en primer lugar, dar los estudios, prepararme, etcétera. Conversé con Dios así. Y ahora, después de 3 meses, un día,
nos llaman a la oficina y dicen, no vamos a trabajar más los sábados. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, después al otro día, viene el hermano del dueño y me dice, oye, le diste besitos y gracias al, al dueño por habernos dado el sábado de nuevo. Y yo lo miré y le dije, no, le di gracias a Dios porque fue Dios quien lo concedió. Alabado sea su nombre. Es Dios, mis queridos hermanos. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Deje de ver tanta bobería en TikTok, en Facebook y en las otras redes sociales esas que existen, y póngase a estudiar y a leer la Biblia. Póngase a adorar a Dios y a pedirle dirección, que el Espíritu Santo lo guíe en todo, lo guarde en todo, lo sostenga en todo. Gloria a Jesús. Entonces Jesús en la tentación le respondió a Satanás 3 veces. Escrito está. Haga lo mismo. Sigue el mismo sistema. Jesús es nuestro ejemplo. Eva escuchó la reinterpretación de Satanás. Sin embargo, Cristo permaneció en lo que Dios había dicho. Hagamos lo mismo. Un ejemplo, si ahora usted en su trabajo le nace un deseo de robar o tomar algo, haga lo mismo que hizo Cristo. Diga, escrito está, no robarás. Sométase. Dependa de la palabra de Dios. Tiene la inclinación de tirar una canita al cielo. Diga la palabra, escrito está. No adulterarás. No desearás la mujer del prójimo. No desearás otra mujer que no te pertenece. Miren, déjenme abrir un paréntesis aquí, que creo que es importante. Estamos hablando del pecado, pero ahora voy a abrir un paréntesis y después vamos a seguir hablando sobre el pecado. Hoy día la iglesia está haciendo exactamente lo contrario a Cristo y su palabra. Yo lo vengo observando y escuchando hace muchos años. Hoy día la mayoría de los púlpitos hacen todo lo contrario a Cristo en la tentación. ¿Qué hace la iglesia? Se pone a confesar el pan, el dinero y la prosperidad. Y mil estupideces más. Y le dicen al dinero, dinero ven de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este, del oeste. Dinero llena mi cuenta bancaria. Y dicen que por su confesión de fe Dios está obligado a concederlo. Yo creo que esto es abominación a Dios. Y creo que están practicando otra fe que no es de la Biblia. Y si no es una fe de la Biblia, ¿de dónde será? ¿De dónde procede? Yo sé de dónde procede, porque está contradiciendo a Dios y su palabra. Sé de dónde procede. Procede del mismo infierno. Porque esto era precisamente lo que Satanás quiso que Jesús hiciera. En Mateo 4, Satanás le presentó a Jesús precisamente cosas que hoy algunos convierten
en el centro de sus predicaciones. El pan, la provisión visible, poder, gloria y los reinos del mundo. Pero Cristo no respondió intentando confesarlos, ni atraerlos o exigirlos al Padre. ¿Qué hizo Cristo? Respondió sometiéndose a Dios y a su palabra. Es como diciendo, no tengo que hacer nada. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Qué clase de hombre fue Cristo? Tenía conocimiento profundo. Alabado sea Jesús. Y esta diferencia, hermanos, es importantísima. El problema, no hay ningún pecado en pedirle a Dios provisión. La Biblia dice que Dios quiere darnos. Jesús mismo enseñó en la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No hay ningún problema en pedirlo. El problema aparece cuando la fe se convierte en una supuesta ley espiritual mediante la cual nuestras palabras obligan a Dios a cumplir su palabra. Yo he visto a supuestos apóstoles decir desde los púlpitos, escrito está en tu palabra, me tienes que dar 100 por 1. Si no me lo das, eres un mentiroso. Yo lo he escuchado. Y esto no es dependencia. Esto es poner al hombre en control. No necesitas entonces hablar con Dios. No necesitas orar. Con confesarlo tú lo puedes conseguir. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a pedirlo a Dios? ¿Entienden por qué esto es un sistema diabólico? Cuando dicen, por mi confesión, Dios está obligado a concederme esto o aquello, eso cambia completamente el orden bíblico. Es como decir, Dios es nuestro siervo. Dios es mi sirviente. Hermanos, la oración bíblica dice, Señor, si es tu voluntad. La falsa confesión dice, Señor, tienes que hacerlo porque yo lo declaré. Declara. Se paran desde los púlpitos. Declara, declara tu carro, declara tu casa, declara tu mujer, declara, declara y declara. Santiago 4:3 destruye la idea de que cualquier deseo acompañado de fe debe ser concedido. ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Esto le da un golpe de muerte a la idea de que cualquier deseo acompañado de fe debe ser concedido por Dios.
Esto significa que puedes pedir con mucha intensidad y aún así estar pidiendo mal y no recibir nada. Hermanos, ¿están ahora entendiendo por qué la iglesia moderna no es iglesia de Cristo? Es otra iglesia, es otro espíritu, es otro sistema que no se encuentra en la Biblia. Escuchen cómo es que enseña un apóstol del Señor. Primera de Juan 5:14 dice, el apóstol Juan escribió, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Hay cosas que sabemos que es la voluntad de Dios. Otras cosas no sabemos si es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como por ejemplo, yo sé que es la voluntad de Dios de que yo viva una vida recta, honesta, en santidad. Yo sé que la voluntad de Dios que yo sea buen esposo, buen padre, buen hijo, que yo sea un proveedor para mi familia. Pero yo no sé si es la voluntad de Dios en concederme anhelos y deseos que tengo sobre diferentes cosas. ¿Cómo podría ponerle un ejemplo? Supongamos que ahora yo quiero una mansión, 4 o 5 millones de dólares. Dios no me la va a dar. ¿Saben por qué? Porque no puedo mantenerla. Hay que pagarle dinero, un bill grande de luz, en mantenimiento, el agua, los taxis todos los años. No la voy a poder conseguir. Y bueno, por aquí podemos seguir enseñando sobre estos asuntos. Fíjense ustedes que cuando Juan habla, él no dice conforme que Dios nos va a conceder conforme a nuestra confesión, sino que está diciendo conforme a su voluntad. Además, llamar al dinero desde los 4 puntos cardinales no tiene fundamento apostólico. Pablo nunca dijo dinero, ven a mí, más bien escribió, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y después advirtió, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ¿qué enseña la iglesia moderna? A ser codicioso para prosperar, a perseguir el dinero, a perseguir la prosperidad, a perseguir el mundo, a perseguir tus sueños, tus deseos, tus caprichos, tu voluntad. Todo eso está mal, hermanos. Y pastor o ministro, iglesia que predique estas cosas, salga corriendo de ahí. Quizás desde el punto de vista humano y del mundo suena lindo, pero no desde el sistema de Dios. Esta iglesia moderna ha sido engañada. La fe bíblica dice, Cristo es suficiente aunque no tenga lo que deseo. La teología de la prosperidad dice, Cristo me sirve para obtener lo que deseo. Así como están escuchando. Miren esto. Miren esto. En Mateo 4, Satanás le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía hambre.
Jesús tenía poder para hacerlo. Sin embargo, Jesús no utilizó su poder para satisfacer una necesidad fuera de la voluntad del Padre. Y esto me enseña algo enorme. Tener poder para obtener algo no significa que debemos obtenerlo. Tener fe no significa que podamos ordenar a Dios que satisfaga nuestros deseos. Se los digo de otra manera. Jesús no utilizó la fe para convertir las piedras en pan. Utilizó la palabra para permanecer sometido al Padre. Porque la fe verdadera no obliga a Dios a hacer nuestra voluntad. La fe verdadera nos enseña a confiar en Dios y a someternos a su voluntad. Es como un amigo pastor ahora que cuando me enteré de la noticia, pues me sentí bien mal, me dolió. Y a él lo deportaron para México. Él y su esposa se fue con él y un nieto. Y yo me pongo a pensar en su lugar. Y él ahora, en estos momentos, sometiéndose, él debe decir: Dios, me someto a tu voluntad. Me someto a lo que tú quieras hacer con mi vida. No me quejo. No me siento bien, estoy triste, estoy deprimido, pero sé que es lo mejor para mí. Sé que tú tienes control de mi vida. Sé que tú estás haciendo algo en mi vida por medio de todas estas situaciones. Eso es someterse a Dios. Pero hay gente que se empiezan a quejar, empiezan a criticar a Dios, empiezan a decir: no es justo lo que estás haciendo conmigo. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Y la verdadera fe nos lleva a la oración, a pedirle al Padre en el nombre. Mira, la verdadera fe nos lleva a la oración, no nos lleva a la oración a pedirle al Padre lo que nos venga al pensamiento. Y usted, en fe verdadera, va a Dios, le dice: Dios mío, necesito tal cosa. Y si Dios quiere, se lo da. Y si no quiere, pues no lo da. Y eso será lo mejor para nuestras vidas. Cuando Dios no te da algo que tú estás pidiendo, va a ser lo mejor para tu vida. Dios quiere evitarte situaciones que te puedan traer lo que te está dando. La fe bíblica no dice: Dios está obligado a darme lo que yo confieso. La fe bíblica dice: aunque Dios no me dé lo que deseo, seguiré confiando en Él, porque Cristo es mi tesoro. Me ha dado lo más grande, el tesoro más grande, que es Cristo. Me ha bendecido con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Me ha justificado. Me ha liberado de la maldición. Ya no estoy bajo condenación. Ahora soy un hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Qué tesoro más grande que ese. Y una ilustración sobre una fe genuina y verdadera es la de los 4 muchachos allá en Daniel. Estos jóvenes hebreos, antes de ser echados al horno de fuego, le dijeron al rey: nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra, esa frase, y si no,
habla de una fe verdadera. Creían en el poder de Dios, pero nunca pretendieron controlar la decisión ni la situación. Dijeron que sea Dios el que disponga lo que quiera hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cierro el paréntesis que abrí hace un rato para explicar asuntos de la fe. Y voy a continuar con la enseñanza del pecado. Los primeros movimientos desordenados de los malos deseos que puedan suceder en la vida del creyente, esos malos deseos están revelando y mostrándonos la corrupción interna que llevamos por dentro. Y entonces caemos bajo la condenación de la ley que dice: no codiciarás. Yo creo que todos esos malos deseos vienen de la codicia que hay internamente en cada creyente. La codicia es un monstruo que se puede disfrazar de fe y de superación personal. Es un monstruo. Y entonces, cuando se manifiesta la codicia, caemos bajo la condenación de la ley que dice: no codiciarás. Aunque no llegues a ceder al pecado en la práctica, ya eres condenado por solo sentir codicia interna. Fíjense hasta el alcance de la ley de Dios. El poder de la ley de Dios. Tiene un poder. En cortas palabras, no juegues con el deseo. Mátalo cuando aparece, porque si lo alimentas, terminará gobernándote. Esto es una realidad. Y voy a ir más profundo en esto. Voy a profundizar más en esto. Dios puede probar nuestra fe, como probó a Abraham. Pero Dios nunca seduce a nadie para que peque. Cuando Santiago llega al versículo 14, nos está enseñando que la esencia de la tentación pecaminosa, escuche bien, está en los propios deseos malos del hombre. Escuche bien todo lo que voy a enseñar. En el versículo 15, yo veo una imagen muy gráfica de lo que sucede. Veo al pecado pasando por etapas de desarrollo, desde su comienzo hasta llegar a la muerte. En otras palabras, el pecado tiene infancia, crecimiento y madurez. Yo no estoy diciendo que toda tentación significa que ya pecaste, porque Cristo fue tentado y no pecó. Estoy diciendo que debemos vigilar lo que hacemos con la tentación cuando llega. Déjenme ir más profundo, aún más profundo en este asunto. Cuando yo meditaba en estos asuntos, me vino una escritura a la mente. Creo que el Espíritu Santo me la trajo a la memoria. Y la escritura que vino fue: un vivo deseo. Cuando yo meditaba en estos asuntos del pecado, me vino a la mente así de relámpago la escritura que dice:
un vivo deseo. Y enseguida pude conectar este estudio con Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15. Y también el 13. Lo pude conectar inmediatamente en mi mente con Números capítulo 11, donde nos muestra en forma de historia lo que Santiago capítulo 1 explica doctrinalmente. Lo que Santiago explica doctrinalmente en Números capítulo 11 se explica históricamente. Qué poderoso va a estar esto. Qué poderoso estudio, mis queridos hermanos. Miren, número 1. No todo deseo es malo. El problema es el deseo desordenado. Supongamos que ahora yo tengo un deseo de esta noche estar íntimamente con mi esposa. Eso es un deseo bueno. Es un deseo bueno. Pero si ese deseo se está mirando a otra persona que no es mi esposa, es un deseo malo. Tener deseos es natural, es humano. El robot no tiene deseos. Y si una persona no tiene deseos, está enferma. Es anormal. Es un muerto. Podemos desear comer, descansar, casarnos, progresar, disfrutar algo bueno, disfrutar de la intimidad con tu esposa, servir al Señor. El problema comienza cuando el deseo sale de los límites de la voluntad de Dios y comienza a gobernarnos. Ahí es donde está el problema. Cuando el deseo es constante, desordenado, ya está haciendo daño, me está haciendo daño a mí y a la otra persona. En Números 11, capítulo 4, vamos allá y miren lo que dice. Esto está muy poderoso. Esto se escribió para nuestra enseñanza. Dice: y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Esta fue la frase que yo me recordé. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Hermanos, el deseo de comer carne no es pecado. Ellos llevaban tiempo en el desierto. Parece que no comían carne hace rato y tuvieron ganas de comer carne. El problema era lo que estaba ocurriendo detrás de aquel deseo. El deseo produjo descontento, murmuración, nostalgia por Egipto, desprecio del maná, rebelión contra Dios y finalmente vino el juicio. Ellos comenzaron diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Pero detrás de la carne había algo muchísimo más serio. Ya no estaban satisfechos con lo que Dios les proporcionaba. No estaban contentos con la vida que Dios les estaba dando.
y comenzaron a recordar a Egipto como si Egipto hubiera sido maravilloso. Hablaron del pescado, los pepinos, los melones, las cebollas y los ajos, pero se olvidaron del látigo de la esclavitud, de los hornos y de los ladrillos de Egipto. Eso hace el deseo pecaminoso, distorsiona la memoria. El pecado te recuerda lo agradable y te oculta las cadenas, la prisión. Y Pablo dice que todas las historias del pueblo de Israel están escritas para enseñarnos a no desear cosas malas como ellos. En 1 Corintios 10:6 dijo: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero comer carne no es malo. Desear comer carne no es malo. ¿Qué estaba sucediendo? Pablo toma las experiencias pecaminosas de Israel en el desierto y le dice a la iglesia: esto fue escrito para que nosotros aprendamos. ¿Aprendamos qué? Hermanos, superficialmente no vemos nada malo en desear comer otra cosa. Si yo como huevo todos los días, me voy a asquear del huevo. Es por eso que todos los días comemos algo diferente. El problema no era la carne, era el corazón de este pueblo. La concupiscencia es un anhelo o deseo que tira de nosotros hacia algo. Y nuestras inclinaciones corruptas se sienten atraídas por el cebo que nos presenta el mundo o Satanás. En Números capítulo 11, primero aparece el cebo, después el corazón lo contempla, después lo desea, después comienza a justificarlo y finalmente actúa. Eso fue lo que ocurrió con Israel. Santiago dice su propia concupiscencia. Por eso es lo que no podemos culpar siempre al diablo. A veces pecamos porque nos agrada pecar. El diablo puede presentar el cebo, el mundo puede presentar el cebo, otra persona puede presentar el cebo, pero algo dentro de nosotros desea el cebo. Pedro, pero aquí viene algo más importante. La obra de Cristo no solamente proporciona salvación, sino también victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esa victoria se experimenta cuando la fe permanece en Cristo y en su obra terminada. Porque de esta manera le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Quiere decir que Dios no nos dejó sin recursos, lo hizo en Cristo. El problema de esta gente no era simplemente la carne que querían comer. El problema era una naturaleza carnal que estaba tomando control sobre sus deseos. El creyente puede sentir que surge un deseo, pero no tiene que entregarse a ese deseo. Y ahí es donde nuestra dependencia de Cristo es decisiva.
En esos momentos es cuando decimos, Señor Jesús, mi fe está en ti y en lo que hiciste por mí. El Espíritu Santo, ayúdame a no obedecer este deseo. Hermano Calixto, todavía no entiendo por qué Dios los juzgó por desear carne. Explíqueme. Ellos codiciaron en gran manera y tentaron a Dios, lo pusieron a prueba. No hagan tal cosa. Hay gente que ponen a Dios a prueba, a ver si es verdad que tú lo puedes hacer. Quiere decir que el pueblo se olvidó de las obras de Dios y no buscó la voluntad de Dios. Ellos codiciaron la carne y despreciaron el maná. Y el creyente también puede caer bajo tentaciones semejantes. El problema no fue la carne, fue, ya no quiero lo que Dios me está dando. No estoy contento con la vida que Dios me está dando. No estoy contento por el camino por el cual Dios me está llevando. Y ahí cambió todo. Por eso es tan importante el contentamiento, lo cual no es natural al hombre. La murmuración y el descontento brotan fácilmente de nuestra naturaleza, mientras que el contentamiento tiene que aprenderse y a cultivarse por gracia. Y nace cuando empieza a crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Alabado sea Jesús. Estoy contento donde estoy. Estoy contento con esta vida que me estás dando. Estoy contento con tu voluntad, con tu deseo, con tu propósito para mi vida. Alabado sea su nombre. También podemos decir, Dios, yo deseo esto o aquello, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Están entendiendo? Es como decir, ya no quiero lo que Dios me está dando. Les digo algo y sé que es fuerte. Asegúrese de estar contento por el camino por el cual Dios lo está conduciendo. En ocasiones no es por donde quisiéramos, pero es lo mejor para usted y para mí. No todo lo que deseo me conviene y no todo lo que deseo viene de Dios. Y más fuerte, el hecho de que yo desee algo intensamente no significa que Dios quiera dármelo. Y esto va contra los predicadores modernos de la prosperidad que incitan a los creyentes a ser codiciosos. Ellos dicen, si lo deseas, persíguelo. Si puedes soñarlo, puedes alcanzarlo. Sigue tu corazón. Pero la Biblia dice algo muy diferente. Examina tu corazón. Porque mi corazón puede querer algo que termine destruyéndome. Israel quería carne y Dios les concedió carne. Pero, como dice la Escritura, no tenían tenían todavía la carne en la boca cuando empezó a caer el juicio de parte de Dios. Y el Salmo 106 nos cuenta aquel acontecimiento que cuando usted lee ese salmo con detenimiento, usted empieza a temblar. Con Dios no se juega. A Dios se le respeta, se le sirve y se le adora. Salmo 106, versículo
14 y 15 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Papá, Padre, líbrame de caer en semejante desobediencia. Guárdanos, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Qué cosa tan terrible. Miren, hermanos, si Dios nos concediera todo lo que deseamos y pedimos, quizás ya estaríamos destruidos. Hay ocasiones en que una de las misericordias más grandes de Dios puede ser no concedernos algo que desesperadamente queremos. Porque nosotros vemos la carne. Dios ve, como dice en hebreo, Kibró Hataba. ¿Saben lo que significa? Dios ve los sepulcros de la codicia. Santiago no nos está hablando solamente de adulterio, pornografía o inmoralidad sexual. Puede ser el deseo de dinero, comida, reconocimiento, posición, otra persona, venganza, poder, placer, inmoralidades, aprobación, posesiones. Cualquier deseo legítimo puede convertirse en un deseo desordenado cuando comienza a gobernar el corazón. Voy a repetirlo. Cualquier deseo bueno puede convertirse en un deseo desordenado cuando comienza a gobernar el corazón. El pecado muchas veces comienza no cuando hacemos algo, sino cuando comenzamos a alimentar dentro de nosotros un deseo contrario a la voluntad de Dios. Miren, Dios permitió a Juan ir a la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra de Jesucristo. Juan no se quejó y fue allí donde Cristo le dio la revelación del Apocalipsis. Fue la voluntad de Dios que Juan fuera desterrado a la isla de Patmos. Porque si no hubiera sido la voluntad de Dios, Dios lo hubiera dejado en otro lugar. Lo que no sea la voluntad de Dios, hay que cortarlo rápido. No cuando ya nació el pecado, sino cuando todavía está tocando a la puerta. ¿Entienden? Pablo enseñó del pecado que mora en mí. Pablo enseñó sobre eso, creo que es en Romanos 7. Aparece el impulso, pero no estamos obligados a obedecerlo. Allí acudimos a Cristo, mantenemos nuestra fe en su obra y dependemos del poder del Espíritu Santo. Y Apocalipsis 1:9 dice que Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fue desterrado por su fidelidad al Evangelio. O sea que Dios
permitió en su providencia soberana el destierro y utilizó el destierro de Juan en Patmos para darle una de las revelaciones más extraordinarias de toda la Escritura. Hermanos y amigos, nuestra suerte está en las manos de Dios, no en el hombre, no en las circunstancias, no en el empleador, no en tu negocio, no en la iglesia, no en el gobierno. Está en las manos de Dios. Humanamente, Patmos parecía una desgracia, aislamiento, persecución, separación de los hermanos. Pero Dios convirtió aquel lugar de aflicción en un lugar de revelación. ¡Qué poderoso es el Señor! Fíjense que Pablo allá en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan no estaba quejándose, no estaba diciendo, ¿por qué me trajiste aquí? Yo no merezco esto. Señor, sáquenme inmediatamente de Patmos. ¿Qué estaba haciendo Juan? Él estaba en el Espíritu. Y esto me enseñó algo poderoso. Uno puede estar en Patmos y al mismo tiempo estar en el Espíritu, adorando y sirviendo y glorificando a Dios. Puede haber circunstancias malas alrededor de nosotros y sin embargo, comunión profunda con Dios dentro de nosotros. Puede que te hayan deportado, pero nunca podrán sacar a Cristo del corazón. Alabado sea su nombre, qué poderoso es Cristo. Miren, quiero terminar ya porque sé que se ha hecho extenso este estudio. El pueblo de Israel estaba recibiendo diariamente el maná de Dios y murmuraba, ¿quién nos diera a comer carne? Imagínense, este pan era comida de ángeles, con todos los nutrientes necesarios para transitar en el desierto. El maná era la provisión perfecta de Dios para el desierto. Pero Israel quería otra comida. Pero Dios les estaba dando exactamente lo que necesitaban para atravesar el camino que Él había puesto delante de ellos. Y hoy día sucede lo mismo. El maná nuestro es Jesucristo, es su palabra, es el sacrificio de Cristo. No necesitamos nada más para transitar este camino cristiano. Es solo por fe en Jesucristo. Pero la iglesia moderna está detrás de otro maná. Está detrás de los panes y de los peces. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.